continuar con este segundo tema, que es una charla distinta a la anterior, donde hablábamos del espíritu falso, que bien se puede complementar, pero tiene su propia particularidad. En esta ocasión vamos a hablar de Adamás. Se habla mucho en la filosofía de Adamás, que fue el tirano, y es importante también que nosotros nos hagamos conscientes en qué consiste y cómo opera y aplica en nosotros, si es que lo que buscamos es el despertar. Todo lo que viene en los libros sagrados es para que nosotros vemos cómo funciona dentro de nosotros y de esa manera podamos adquirir la autoconciencia suficiente que nos permita liberarnos y obviamente buscar el despertar, que es la dádiva de la divinidad de nosotros como esencias. Antes de hablar de este tema, a mí me gustaría comentar algo que a mí ayer me llamó mucho la atención, que me parece que incluso sí puede relacionarse con lo que estamos platicando. Ayer leía algo que decía el maestro Lansky. El maestro Lansky decía que la diferencia entre los que buscamos el despertar de la conciencia aquí en la Tierra y los marcianos era que ellos trabajan, ¿puedes abrir la puerta? Ellos trabajan en eliminar la falsa personalidad. Y nosotros no, nosotros aquí en estos estudios mecánicamente andamos diciendo, bueno, a mí me dijeron que agarre 3 meses un ego, que pida que muera ese ego y muere ese ego. Y después agarro otros 3 meses otro ego y que muera el otro ego. Y decía Lansky, yo no he visto uno solo que haya muerto así. Fíjense cómo son palabras profundas que hay que verlas sin fanatismo, sin autoconsideración, ni tampoco enarbolar la bandera de que yo voy a defender porque el maestro Lansky está atacando veladamente la enseñanza del maestro Samael, porque el maestro Samael decía que hay que agarrar un ego cada 3 meses, etc. Dejémonos de ver precariamente la enseñanza gnóstica. Esto es algo sagrado y es algo profundo que merece reflexiones autoconscientes hacia cada uno de nosotros. Evidentemente que tiene mucha razón el maestro Lansky y se complementa obviamente con lo que el maestro Lansky, que es el maestro Samael, siempre nos decía, que es el maestro de todos nosotros. Es importante que nosotros nos demos cuenta, Lansky lo decía muy claro, la falsa personalidad consiste en todas esas programaciones, pero también en esos miedos complejos, dudas, sentimientos de culpa que llevamos dentro. Y cuando uno analiza la falsa personalidad, uno lo ve de una manera muy insípida. Uno piensa que la falsa personalidad es decir, yo soy contador desde hace 15 años, me siento contador. Alguien por aquí puede ser doctor y se siente doctor, alguien es ingeniero y se siente ingeniero. Hay que eliminar eso, ya no te sientas ni doctor, ni ingeniero, ni contador. Y ya con eso ya avanzaste. No, no es cierto. Se está refiriendo a esa programación ya no social, sino que uno se ha enquistado en sí mismo, que se refiere al anticristo. Hay que hablar las cosas como son. Entonces, el anticristo nos ha programado, nos ha complejado, nos ha llenado de miedos, de complejos de superioridad. El anticristo es el director técnico que mueve a los otros jugadores que se llaman egos y le trabajan a ese ser pensante que es el anticristo. Antes de que llegue el Cristo, llega el anticristo, decía el maestro Samuel. Es importante que nosotros entendamos, es necesario que veamos todo el trabajo hacia adentro y que es muy cierto lo que dice el maestro Lansky. Tenemos que eliminar esa falsa personalidad, es decir, darnos cuenta de nuestra propia realidad y miseria interior, no visto a los ojos de lo que nos han dicho, sino de afuera, sino que nos dicen los que están adentro, léase el anticristo. Por eso, ahorita vamos a hablar de lo que es Adamás. En la filosofía nos habla de que Adamás es el tirano. Hay una frase, hay una explicación que da el maestro Samael de Adamás, ¿no? No sé si me lo pudieras leer. Bueno, aquí lo que tenemos dice que Adamás ciertamente no es un tirano. Él cobra lo que debemos antes que nos escapemos de este universo y eso es todo. Adamás y sus agentes nunca son malos y perversos. Cumplen con la ley. Los negocios con Adamás son espantosos. Cuando se dice que en Pistisofía que Adamás es un tirano, compréndase que esa es la forma alegórica o simbólica en que parla el gran Cali Jesús el Cristo. Entonces es importante que nosotros no veamos a la letra muerta
las cosas que los grandes maestros nos hacen favor de a veces aclarar y a veces incluso nada más dejar punteadas para que nosotros a través de nuestra conciencia descubramos la verdad. Entonces, muchas veces los maestros, decía la maestra Itel antes, que el maestro Samael no escribió ni el 10% de lo que sabía. Y el maestro Samael también decía que su objetivo nada más era conectarnos o llevarnos a aquellas claves necesarias para buscar a nuestro propio ser interior profundo y que nuestro Cristo se encargara de despertarnos, cada quien por caminos incluso distintos uno del otro, que sin embargo te llevan al mismo lado. Entonces es importante que entendamos eso. Entonces, aquí la primera pregunta que yo haría, entonces ¿Adamás es bueno o es malo? Entonces ¿Adamás es el anticristo o es la ley? ¿Quién es? ¿Por qué es el cruel tirano? ¿Es el cruel tirano o no es un cruel tirano? Entonces nosotros tenemos que meterle tantito autoconciencia. No estoy diciendo que le metamos mente ni que le metamos intelecto, porque eso no sirve para nada. Necesitamos meterle intuición, necesitamos meterle transubstanciación, necesitamos meterle pan y vino. La sabiduría que nos deposita el Cristo únicamente se deposita en aquellas esencias que están cuidando su energía sexual. Y ahí van depositando los átomos crísticos del Padre Shiva para que se vaya abriendo nuestro entendimiento. Entonces el entendimiento que vamos a tratar ahorita de decir no es producto de lecturas, porque hay muchos que estudian la gnosis y te avientan unos rollos maravillosos, pero perdón, son rollos fornicarios, porque no se les ve profundidad, no se les ve análisis, nada más repitiendo como pericos y defendiendo algo indefendible, defendiendo a veces hasta la misma enseñanza con argumentos tan burdos y torpes porque hay falta trabajo suficiente. Y el verdadero trabajo se refiere al pan y el vino. Y entonces la divinidad o el Cristo deposita esos átomos que nos permiten abrir nuestro entendimiento. Nosotros debemos de entender que si bien es cierto que existe la ley, que la ley con sus 42 jueces está para cobrarnos, para aplicarnos esa medicina del alma, ese karma, también existe lo que es una sombra de lo que es la ley, y esa sombra de lo que es la ley, el falso poder rostro de león, o como dice la filosofía, se refiere al anticristo. Y el anticristo ejecuta una acción sobre nosotros como esencia de una manera similar a como la ejecutaría la gran ley, pero al revés. Y el principal herramienta que utiliza el anticristo para someternos se llama miedo. Por eso el miedo no se le puede considerar como un ego, es algo más que un ego, es la herramienta que utiliza el anticristo además para someter a la esencia. Y entonces, por eso nosotros estamos llenos de miedo, y por eso nosotros aún estudiando la gnosis, llegamos a creer que la gnosis nada más se limita a actuar bien o actuar mal, bueno o malo. Y muchos se la pasan diciendo, no fumes un cigarro porque te sale el ego del cigarro. No te tomes una copa porque es el ego del alcohol. Cuando no nos damos cuenta que es algo estúpido y precario ver así de insípida la enseñanza gnóstica, que es tan profunda porque nos lleva al despertar de la conciencia y no se detiene en esas nimiedades, ¿verdad? Ni en esos vasitos de agua tibia, como decía el maestro Samael. Aquí tenemos que agarrar al toro por los cuernos y ver realmente cuál es el fondo del asunto. Entonces, si bien es cierto que existe una ley a la cual hay que respetar, también hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces somos víctimas nosotros del, ¿cómo se llama? Del poder rostro de león, de Adamás, del anticristo, del poder del umbral, etcétera, etcétera, que es el que verdaderamente nos atormenta. Y debemos de dar un paso más allá, como estudiantes gnósticos, y dejar de estar viviendo en función de bueno o malo, porque me parece que no hay peor pecado que el de no trabajar en sí mismo, el de no cuidar su energía sexual, el de no estar en recuerdo de sí, en tercer estado de conciencia, el de no hacerte consciente de ti mismo. En cambio, luego como gnóstico nada más nos limitamos a decir, ofendí a fulanito, hice mal porque no di las gracias cuando me levantaron mi taza de té ayer, ¿no? Es que ayer me dieron el cambio de más en un súper y yo me hice guaje, entonces ya me eché un karma. Mejor no tengo comentario, pero de veras no nos damos cuenta que la peor ofensa, el verdadera ofensa, el verdadero pecado es no fusionarnos con nuestra divinidad
es no estar en el tercer estado de conciencia, es estar tirando nuestra energía sexual en poluciones nocturnas, en masturbaciones, en fornicaciones, etcétera, y no le llamamos a las cosas por su nombre, es estar embelesados con las emanaciones del anticristo y del obstinado, estar soñando, estar fantaseando, no estar en el recuerdo de sí, no estar en el tercer estado de conciencia. Eso sí es grave, y a eso ni lo pelamos. Pero ¿qué tal estamos buenos para decir, es que entraste a tal lugar con el pie izquierdo cuando era con el pie derecho? Es que la forma de hacer tu cierre no es así porque era asá, porque el maestro dijo que era asá, y estás cometiendo un error grave, ¿no? Así nos las gastamos muchos de los que estudiamos la gnosis, sin entender que estamos teniendo a veces en nuestras manos libros sagrados que lo que intentan es conquistar ese paraíso perdido que se encuentra dentro de nosotros y que tenemos que encontrarlos, que lo vamos a encontrar únicamente a través de la autoobservación y de la autoconciencia. Entonces es importante que este tema nosotros nos vayamos haciendo conscientes, diferenciar lo que es además, diferenciar lo que es la ley, y aún dentro de la ley damos cuenta que lo que gobierna todo es la misericordia de la divinidad. Es decir, que el cielo se toma por asalto. Hay veces que incluso tienes que hacer cosas no muy ortodoxas, si es que lo que buscas es el despertar. ¿Verdad? Decía un pensador que Dios y el diablo son la misma cosa, pero que Dios usa al diablo cuando tiene que hacer cosas de dudosa reputación, pero que te llevan al mismo lugar. Este camino es de vertical, no es de horizontal. Muchas veces la misma divinidad, la misma madre, nos contiene del cobro que la ley pueda hacer sobre acciones de nosotros, que a los ojos de la ley están mal y que sin embargo son necesarias para el despertar de la conciencia y para que el Cristo crezca en nosotros. Qué interesante, ¿no? Qué interesante ya revisarlo con más conciencia y ya nada más decir bueno o malo, porque he conocido muchos que incluso se les ha ido la vida entre no hacer cosas malas, estudiando la gnosis, pero ¿qué creen? Que tampoco despertaron, ¿no? Este camino es para los valientes, es para la vertical. Entonces, diferenciar esos tres elementos: la ley, las emanaciones del anticristo, que son muy parecidas, y si no tienes conciencia, las confundes, y cómo la divinidad está arriba de todo. Y hay veces que tienes que seguir a tu Cristo, aunque te lleven los pingos, incluso a veces en contra de lo que la misma ley divina pueda decir. Suena fuerte, pero espero que estemos aptos para ir abriendo nuestra mente y nuestro entendimiento. Y hable mucho. Al escuchar este tema uno se da cuenta por qué realmente no avanzamos en la enseñanza, ¿no? Porque seguimos viendo todo de una forma muy superficial, todo por encimita, y como dicen, ¿no? Nos atormentamos en un vaso de agua por los grandes pecados que hacemos, ¿no? Cuando el mayor es la debilidad que seguimos teniendo, pues como esencias, y seguimos permitiendo que todas estas emanaciones del anticristo pues nos sigan pisoteando, ¿no? Y que sean ese obstáculo para avanzar en lugar de tomarlo realmente con la autoconciencia necesaria. Y sí es muy fácil a veces confundir, y algo que nos atormenta mucho, como mencionabas, es ese miedo a la ley, a ir mal, a equivocarnos, a que nos cobren esas malas acciones. Y por ese gran miedo muchas veces no hacemos, y por lo mismo pues seguimos pues en esa conformidad, en esa inconsciencia, y necesitamos realmente pues como transformar esa impresión y liberarnos como de ese miedo que lo único que hace es oprimir y nos impide ver realmente a la luz de la autoconciencia el gimnasio de las cosas que se nos presentan, ¿no? Y nada más seguimos dando como vueltas y vueltas en el mismo punto por ese miedo tan grande a la ley divina. Cuando no solo en esta vida, sino en pasadas existencias, hemos venido haciendo las mismas tibiezas. Hemos venido repitiendo exactamente lo mismo.
Y de pronto cuando la divinidad, con toda esta sabiduría que nos regala con la enseñanza, nos invita a romper con esas líneas, con esa forma de actuar que traemos, es cuando más miedo nos da y creemos que eso va a ser malo. Siempre lo que comentamos, ese miedo también a la luz, ese miedo al despertar, porque no lo conocemos y preferimos aferrarnos, apegarnos, aunque digamos con ese dolor, con ese vacío, a realmente tener ese valor para pues, enfrentar lo que venga con tal de seguir a Cristo. Aquí acabas de decir algo importante. Decías, por miedo a la gran ley. Pero fíjense qué interesante lo que decíamos ahorita. Muchas de nuestras acciones ni siquiera ofenden a la ley. Es el anticristo que te hace creer que ofendes a la ley para que no sigas el camino vertical. Antes de entrar al aire, decías tú que luego de repente sueñas con leones, ¿no? Y el león lo que quieres es que lo acaricies porque lo sueñas en paz hacia ti. Pero se levanta uno aterrado. Un león, la ley me va a caer. ¿Qué es lo que te está diciendo el sueño? ¿Qué es lo que te está diciendo la divinidad a través del sueño? Estoy en paz contigo. Y uno se levanta. ¡Chin! Ya ofendí a la ley. ¿Ahora qué hice? ¿No? Entonces, ni siquiera es una ofensa de la ley. Ni siquiera Anubis y sus 42 pues están enojados con uno. Es el anticristo que te hace creer que ellos están enojados con uno. Y repito, aún más, si a veces tuvieras que hacer algo no tan ortodoxo, el Cristo y la Madre te protegen, si es que eso te lleva a ellos. Por eso es importante hacernos conscientes. Todo esto es autoconciencia. Ahí entran de las primeras leyes que vemos en los temas, ¿no? De la introducción, cuando se ve justo el tema de la balanza de la justicia cósmica, dice que una ley superior lava una inferior. ¿Quién está encima de la ley? Pues el Cristo, el Padre. Y si nosotros lo estamos siguiendo, cualquier otra cosa, pues viene a estar como demás. Además, no sé, me da, luego es una frase que dicen, uno no sabe si reír o llorar, pero uno se cree, y bueno, lo digo por mí, me creo como ya en un nivel mayor, ¿no? Y entonces creo que todo lo que yo hago igual me lo van a cobrar al nivel, ¿no? De acuerdo a esa verdad, cuando realmente pues estoy en un nivel pues horizontal, estoy en esta vida intentando aspirar a la vertical, pero realmente pues me sigo moviendo en la horizontal. Entonces ahorita ya lo dijiste, muchas de nuestras acciones ni siquiera ofenden a la divinidad, ni siquiera son tomadas en cuenta por ellas, por la ley. Nosotros ya estamos creyendo que fue lo peor y que nos lo van a cobrar, y pues quién sabe cómo. Luego voy manejando y digo, no, es que no hice esto. No, ya tiene como 2 días que no hago mis prácticas. No, ya. Soy bien tibio y como no le sigo a mi criada siendo tibio, seguro ahorita voy a checar y ya, aquí quedé, porque me lo van a cobrar. O sea, ya para qué desperdicio esta oportunidad si llevo 2 días sin hacer mis prácticas. Así de ridículo y gracioso suena, pero es como muchas veces pensamos, creyendo que siempre somos, hasta ese orgullo místico que entra, que nos merecemos el peor castigo de la ley, porque ¿quiénes somos? Cuando realmente ni le servimos a los de la derecha ni a los de la izquierda. Estamos fríos, ni fríos ni calientes. Entonces la divinidad se va a estar fijando en que si saludé bien a una persona, en que si le menté la madre a otra, en que si fumé, tomé, hice lo que sea. Realmente eso viene a pasar como a segundo término, siempre y cuando estemos buscando el despertar. Y el despertar más a través de la autoconciencia, de instante en instante, estar en profundo recuerdo de sí. Eso sí es importante. Como tú bien dices, una ofensa a alguien allá afuera, no pasa nada. Igual y si no lo hubieras ofendido y estabas soñando y fantaseando, esa es la ofensa, ¿no? Sí. Que no estamos, ¿cómo se llama? En el estado de super exaltado estado de vigilia. Y es que este tema nos ayuda a eso, ¿no? A darnos cuenta de, ahora sí que es un tema de tremenda autoconciencia si lo sabemos aprovechar, porque hasta ahorita, reflexionando en esto, me doy cuenta de cuánto miedo tenemos, qué tan profundo está, que en todo momento tenemos
tenemos miedo. Por eso avanzamos un poco más, y si no tenemos autoconciencia, si no trabajamos en ella, obviamente nos ataca más. ¿Por qué? Pues es que es lo que reflexionaba ahorita mientras todos comentábamos, que tenemos ya tantas vidas, así que portándonos mal, ya tenemos tanta oscuridad en nuestra vida, pues el 97% de ego, que la verdad valdría la pena arriesgarnos con todo. De todos modos no vamos a perder más, ya en qué nivel estamos, para poder rescatar y aprovechar estos temas de autoconciencia que nos está regalando la divinidad, aprovecharlos y buscar la manera así, tratando de ser radicales en la medida que podemos para poder avanzar y tomar el cielo por asalto, como se mencionaba hace un momento, ¿no? Arriesgarnos ya, porque sí, más hundidos de lo que estamos, yo creo que no se puede, o sea, realmente estamos en profundas tinieblas, busquemos esa luz con esa certeza que ya nos hace falta, ¿no? Que no tenemos en nuestra vida comúnmente. Precisamente no buscamos esa luz y pedimos que nos la den, y pues precisamente al pedir, ahora sí que hay que saber que pedimos, porque si pedimos, nos lo dan, y entonces ahí es donde viene, en ese pedir esa luz, esa autoconciencia, pues ahí se nos aplica además, ¿no? Las pruebas, ¿ok? Se te va a aplicar, te va a aplicar la ley, se te va a cobrar un karma, ¿no? Pero tenemos ese miedo tan arraigado, tan entrañado de que, pues, me van a cobrar porque hice algo malo, ¿no? Pero no estamos viendo, nos estamos perdiendo en la parte en donde es el aprendizaje que nos está mandando. Son las pruebas, al final de cuentas. Pero, pues, por eso decimos, si pido luz, si pido autoconciencia, pero ¿en dónde vamos a encontrar esa autoconciencia? Viviendo en paz, en armonía, sin pruebas, sin nada. Pues no, es precisamente en las pruebas en donde nosotros podemos sacar de esa luz a las tinieblas, ¿no? Pero el miedo que nos mete a la más es lo que nos hace frenarnos y nosotros mismos nos quitamos. Fíjate qué interesante ahorita que hablas de esta parte, porque a veces así nos llevamos la gnosis de manera tibia, ¿no? Entre bueno y malo, karma, dharma, ofendo la ley y no lo ofendo, ¿no? Y no nos damos cuenta que la peor ofensa a la divinidad es no luchar en la autoconciencia. Recuerdo que el maestro Samael decía que era ¿cómo se llama? Infinitamente más probable que una María Magdalena no cayera a que una doncella no cayera. Porque la María Magdalena ya había pisado el terreno del pecado. Entonces cuando uno se la quiere llevar nada más por el lado de no hago algo malo para no ofender, estás privándote de la oportunidad del gimnasio necesario que te conozca, que te permita encarnar la autoconciencia. Entonces es interesante, ¿no? Ahí volvemos a lo mismo. El peor pecado es no estar consciente. A mí de qué me sirve decir, ¿qué crees que ya estoy avanzando? Porque antes era bien iracundo y ahora ya no lo soy. Pero no trabajo en la autoconciencia. Nada más lo único que hago es, si me ofenden, pues pongo cara de que ya no me lo digo, y además ya no digo nada con el verbo articulado, y si digo algo severo, pues me lo mato. ¿Estoy avanzando o me estoy haciendo menso? Como un perro que le está mordiendo su cola. Nada más le estoy dando vuelta. Entonces nosotros necesitamos estar autoconscientes. En este camino esotérico hay muchos misterios cuando ya se recorre la senda vertical, en donde incluso, repito, a veces el camino que escoge el Cristo no es necesariamente un camino avalado por la gran ley. De ahí viene el origen de que la filosofía se le llame cruel tirano. Cuando decimos que Jesús, el Cristo, le llama cruel tirano, nada más, entiéndase que es el Cristo interno el que le llama cruel tirano a la ley que nos aplica a la esencia. ¿Por qué le llama el Cristo cruel tirano? Porque el Cristo tiene un objetivo que es lo despierto. Y la ley dice, faul, sí, pero escalones arriba, te lo pago de otra manera, con conciencia. Por eso la Madre Divina dice una frase, ¿no? Mucho he perdonado al hijo pecador. A veces este ha sido juzgado por los señores de la ley
mas yo le he perdonado. Instantes han habido en que me he tenido que alejar de los tribunales para no ser pisoteada por los señores de la ley de la captancia. Me hace sufrir demasiado el hijo pecador. Pero ¿por qué la madre se pone en medio? ¿Por qué la madre? Pues por una razón, misericordia, pero misericordia consciente. Lo va a hacer por un horizontal, lo va a hacer por un objetivo que no valga la pena, o lo va a hacer por alguien, o lo va a hacer porque Cristo está jalando esa esencia y lo está llevando por caminos, ¿verdad?, poco autorizados horizontalmente, que sin embargo lo llevan a Cristo. Voy a tener que hablar de este tema y ojalá no saque chispas aquí, pero me parece que es muy claro. No importa si le ofende a alguien, pero me parece que ilustra bien esto. El caso del maestro Samael. Todos sabemos que el maestro Samael tenía una primera esposa. Con esa esposa tuvo unos hijos que tenemos la fortuna de ser amigos de Imperator, que lo tenemos aquí cerca y lo queremos mucho. Pero de repente el maestro Samael narra incluso en su proceso cómo le dijeron: ya no te regresas con esa mujer y te quedas con la maestra. ¿Sí, no? Entonces, ¿eso se llama karma, sí o no? Se abandonó esposa, hijos y vámonos. Formó a los ojos de la ley, como dicen, amonestación. ¿Sí? Para ejemplificar lo que estamos diciendo. Pero resulta que de esa unión con la maestra de Telantes, el maestro se convierte en maestro y puede, con ese impulso de amor y de sabiduría de la maestra, difundir la enseñanza gnóstica en todo el mundo a través de más de 70 obras, aparte que despertó conciencia el maestro. Imagínense toda la luz que le radió el planeta. Entonces, ¿se trascendió o no se trascendió? Con un rengloncito de cualquiera de sus libros, ahí está Nubis, cóbrate. Con todo respeto para la señora Nubis. A eso nos referimos, de que muchas veces el Cristo utiliza caminos poco ortodoxos y por eso la madre se mete en medio. Pero se meterá en medio por decir: ay, voy a perdonar a mi hijo de que no le caiga la ley, pero es un fornicario, un adúltero, un borracho, no le interesa la gnosis, se va a meter. Sería cómplice. ¿Sí me explicó? Entonces es importante que vayamos entendiendo que en la medida en la que se va avanzando por el camino vertical, se van rompiendo moldes en los cuales la misma sociedad, el anticristo, te van a atacar. Pero tenemos que ser fuertes y tenemos que hacernos autoconscientes, porque si no nos hacemos autoconscientes, nos vamos con los miedos y los complejos y los sentimientos de culpa, nunca vamos a avanzar, creyendo que vamos mal, en realidad vamos bien, como también luego el maestro Samael lo decía. ¿Todo por qué? Porque no estamos autoconscientes. ¿Por qué razón una esencia andaría bien creyendo que está mal? Porque no se observaba. Y para eso es la autoconciencia. Por eso estamos desmenuzando este tema que se llama la filosofía de Adamás, a que distingamos cuándo es la ley, cuándo es emanaciones del anticristo y cuándo son los efluvios de la triada. Y que la triada gobierna todo, aún hasta al propio Adamás, al propio anticristo. Como lo dice por ahí en uno de los libros sagrados, ¿no? Los combates entre Auros y Set son conforme a mis arbitrios, es decir, el Padre, mis voluntades. Él tiene controlado todo. Bueno, pues ya casi vamos a despedir este tema. Ojalá les invito a ustedes a la reflexión. Miren, yo una vez les voy a anticipar algo. Nosotros lo más seguro es que cometamos muchos errores por ejemplo, en el caso mío, en los comentarios que estamos aquí virtiendo, por una simple razón, porque estamos en el proceso, ojalá Dios quiera, en el proceso de despertar. Pero no tomen en cuenta nuestros pecados, no tomen en cuenta, como yo decía la frase completa, ¿no? Pero traten de extraer lo bueno de lo que aquí estamos diciendo.
No se dediquen a decir, está mal, porque quién sabe qué, acá. Miren, si lo quieren hacer, háganlo. A fin de cuentas, algo que nos queda muy claro, que aquel que realmente ama el camino esotérico va a tomar esta charla como un bálsamo, porque decir, le puedo extraer algo, y si algo se les queda, valió la pena. Y los criticones, y que eso, la verdad, siempre lo van en todos lados, y la verdad, lo único que sirven son para estorbar. Porque así sucede siempre, ¿no? Me acuerdo mucho que el maestro Samael, sus primeros libros tenían errores de ortografía, y de repente llegaba, me parece que era el maestro Julio Medina Vizcaíno, que decía, maestro, en la imprenta me dijeron que hubo estos errores de edición, y el maestro lo reprendía y decía, déjalos, no te dije que los quitaras. ¿Por qué? Pero es que está mal, hasta errores de ortografía. Pues porque si alguien quiere nada más ver los errores en mi obra, se va a detener ahí y no va a continuar leyendo el libro, y mejor de una vez que se corte, ¿no? El que realmente tiene anhelos de despertar, con faltas de ortografía y con lo que sea, va a llegar hasta el fondo y va a captar la esencia de lo que el maestro siempre quiso transmitir. Así también nosotros estamos plagados de, bueno, el maestro no, el maestro lo hizo intencionalmente. Nosotros lo hacemos con buena voluntad, pero no negamos que pueda haber errores en los cuales digan, no, que incluso el tema más adelante podamos corregir y decir, me parece que lo que hemos ahora reflexionado nos hace entender que las cosas iban así o así, pero lo que queremos es invitarlos a ustedes a pensar la gnosis de una manera distinta, más hacia adentro, producto de la autoconciencia, y que nos demos cuenta que esto no se trata nada más de decir, cierro mis ojos y que muera el ego porque es malo. Los malos, los débiles somos nosotros por concupiscentes ante el ego. En última instancia, el ego y el anticristo son entrenadores que permite el Cristo para darnos cuenta de nuestra propia debilidad, ¿no? Entonces, ya para terminar este tema, Gladys nos va a interpretar una bonita canción. No nos ibas a decir algo. Pues a colación con lo que estás comentando, ¿no? El ejemplo que nos dabas del maestro Lansky al principio, de cómo él estaba viviendo la enseñanza y de que a lo mejor en algún punto para algunos sería como contradecir al maestro Samael, cuando en realidad, pues si nosotros lo vemos con los ojos de la autoconciencia, más bien le suma a, porque nosotros sabemos que el camino esotérico nos vamos a topar con muchos, se le puede decir, obstáculos, pero esos obstáculos nos van a ayudar a despertar, a darnos cuenta de cuál era su objetivo. Como lo decías, el anticristo y el ego son entrenadores. Entonces, pues bueno, ojalá, y como comentaba nuestro compañero Rafael, nosotros estamos en el camino y retomando su frase, no se eligen en nuestros pecados, sino en la fe de la gnosis. Entonces, la comunicación es esta, que toman este tema lo más importante que sirva a su experiencia propia, y que pues, no se fijen en catas. Por favor. Bueno, pues, muchas gracias. Y miren, una última recomendación. Hace rato en el tema anterior Erika comentaba de la revolución de Bell. Qué bonito cuando uno lee ese libro, ya no viendo como a Bell, que de por sí es históricamente, cósmicamente maravilloso saber ese gran milagro que el maestro Samael realizó con esa esencia, pero sí verlo hacia adentro, ese ver interior, esa esencia de nosotros que vive de una manera tibia pero cargada hacia las tinieblas, y de cómo se asusta hacia la luz, y de cómo las partes autónomas no lo apoyan. Es un libro maravilloso, pero más cuando se ve hacia adentro. Nosotros lo que queremos invitarlos a ustedes, vean hacia adentro. Ya no estemos viendo la gnosis hacia afuera, ya no estemos viendo, hay gente que incluso con 30 años de enseñanza gnóstica, me ha tocado verlos, se la pasan aterrados al qué dirán, ¿no? Está bien que uno también sufre los embates del qué dirán, que es una emanación del anticristo a través del miedo, pero por lo menos hagámonos conscientes de que es una emanación, y no vivamos, mecánicamente en función del qué dirán, del qué pensarán, ¿no? Porque todos estamos muy pretéritos. Veía un video interesante, ya con eso me callo, si ustedes quieren decir algo más, de una persona de Colombia que decía que era un discípulo directo del maestro Samael, y era una persona muy grande de edad,
con mucha personalidad y con mucho punch al momento de hablar, pero me daba tristeza sus comentarios. Se la pasó atacando horrible a Óscar Uzcategui, ¿no? Que desde el punto de vista que si traicionó al maestro, que porque no lo traicionó, que la única manera de traicionar a un maestro es que no sigas a tu propio maestro interior. Ya dejémonos de cosas, ¿no? Que traicionó al maestro porque formó otras siglas, ¿no? Como si las siglas despertaran a alguien. Traicionó a su maestro porque no despertó conciencia, se acabó. Traicionó a al maestro Samael porque no siguió la enseñanza, porque no cuidó su energía sexual, no la preguntó, porque se la pasó soñando y fantaseando. Eso sí es una traición. ¿De qué nosotros vamos a saber de traiciones entre maestros como si fuéramos quien para juzgar? Entonces este discípulo decía el discípulo del maestro, porque una cosa es haber estado en la época del maestro y otra cosa es el discípulo. El discípulo es el que sigue a través de sus hechos, a través de sus vivencias personales, la obra del maestro. Pero bueno, llamémosle así porque él así dice que no. Y esta persona se la pasaba diciendo que había que quemar todos los libros del maestro Samael, que porque nada más 5 libros del maestro Samael valían la pena, que porque él había escuchado que el maestro había dicho que nada más 5 de sus libros valían la pena, ¿no? Fíjense nada más, ¿a qué punto? Ya sabemos que el maestro Samael dijo que si él pudiera quemar alguna de sus obras, lo haría, pero siendo sincero, si hubiera querido, lo hubiera hecho. Todo lo dejó porque es parte de un proceso de aprendizaje de nosotros. Así como mucha enseñanza la dejó oculta para que la descubra cada quien en su propio análisis interno. Pero qué triste cuando vemos todo mecánico. Lo veía ese señor muy trajeado, con mucho corte, y digo, ¿dónde está tu trabajo esotérico para andar diciendo que las obras del maestro no valen más que 5? ¿No? A mí no me digan lo que dijo. Me agarro un libro de los que dicen que no cuenta, que los que dicen el señor que no cuenta, y lo veo maravilloso y me sirve profundamente. Entonces dejemos de estar repitiendo como pericos. Eso es lo que sucede, ese es el riesgo que cometemos cuando no trabajamos en la autoconciencia. Ya decíamos que luego nos ha visitado aquí gente que tiene muchos años en la gnosis. Es que este cuadro no va aquí. Es que la palabra de paz no es así. Es que no te percibes así, ¿no? Pero del trabajo esotérico no les ves nada. Porque el trabajo esotérico no es como un señor que conocí, que ponen su pose así medio usted. Y no parpadean para que los vean muy en autocontrol. Ellos son payasos. El verdadero trabajo esotérico se ve cuando hay autoconciencia. Cuando hay autoconciencia es porque te estás enfrentando a ti mismo y no tienes ni fuerza para andarte enfrentando a los demás, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien quiere decir algún comentario final. ¿No? ¿Nada? Pues muchas gracias. Me parece que el próximo tema que vamos a grabar se llama la codependencia y dependencia, bien interesante. También nos va a ayudar, me parece mucho, en nuestro camino de despertar de la conciencia. Es bien bonito. Lo íbamos a grabar hoy, pero creímos más, o sea, por orden, estos, pero ya sigue en la codependencia. Gracias y buen día. Gracias.